Montclair, Nueva Jersey. Un pueblo tranquilo. Un lugar donde los niños juegan libremente. Un lugar donde los secretos se esconden a plena vista. Bajo la superficie de un encanto idílico persiste una oscuridad. Un misterio espera ser desvelado. Una historia que te helará la sangre. Las cámaras de seguridad captaron sus últimos momentos conocidos. Un día normal. Un paseo normal. Luego, nada. En un fotograma está ahí. En el siguiente, una acera vacía. Sin rastro. Sin explicación. La grabación. Un bucle inquietante de sus últimos pasos. Los rumores de su desaparición se extendieron como la pólvora. El miedo se apoderó del pueblo. Las preguntas flotaban en el aire como humo. ¿Dónde se fue? El misterio se profundizó. Las teorías se arremolinaban. Pero la verdad seguía siendo esquiva. Jonathan Rhys había desaparecido. Su historia, un escalofriante recordatorio de lo desconocido que acecha más allá de nuestra percepción. La desaparición de Jonathan Rhys es un escalofriante recordatorio. La realidad puede ser más extraña que la ficción. Y a veces, la verdad permanece oculta, perdida en las sombras de lo inexplicable. El sol se ocultaba en el horizonte. Las sombras se alargaban, creciendo con cada minuto que pasaba. Jonathan Rhys, un hombre de rutina, caminaba hacia casa. Sus pasos resonaban suavemente en el pavimento, un ritmo familiar en el tranquilo aire de la tarde. Cada paso lo acercaba a su destino. Casa, un lugar de calidez, de confort, de familiaridad. Pensó en su esposa, su sonrisa un faro en su mente. Anhelaba estar en casa, compartir historias de su día con una cena caliente. La calle estaba desierta, excepto por un coche solitario que se acercaba a lo lejos. Las luces delanteras cortaban la creciente oscuridad, cegándolo momentáneamente. Entrecerró los ojos, protegiéndolos con la mano. Continuó su camino, ajeno a la extrañeza que le esperaba. El coche pasó, su motor un zumbido bajo en la quietud, y entonces sucedió lo imposible. Jonathan Rhys desapareció. La cámara de seguridad, una observadora silenciosa, captó el escalofriante momento. Jonathan Rhys, congelado en el tiempo, con un pie suspendido en el aire. El siguiente fotograma, vacío. Sin lucha, sin sonido, sin explicación. La grabación, reproducida una y otra vez, reveló la aterradora verdad. Jonathan Rhys simplemente había dejado de existir. Su forma, una imagen fugaz, disolviéndose en la noche. La cinta, un testimonio inquietante de su inexplicable desaparición. Los expertos analizaron la grabación, buscando respuestas. ¿Cómo podía un hombre simplemente desaparecer? ¿Fue un fallo técnico? ¿Un truco de la luz? ¿O era algo más siniestro, más inexplicable? Las preguntas persistían, sin respuesta. La grabación, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de nuestra realidad. Jonathan Rhys, un fantasma en el éter digital, perdido para siempre en el abismo de lo desconocido. La noticia de la desaparición se extendió como la pólvora por el otrora tranquilo pueblo. Susurros de lo inexplicable llenaban el aire, reemplazando el sonido de las risas de los niños. El miedo, una presencia palpable, se asentó sobre Montclair. Abundaban las teorías, cada una más extravagante que la anterior. ¿Abducción extraterrestre? ¿Conspiración del gobierno? ¿Una grieta en el tejido del espacio-tiempo? Las posibilidades, tan ilimitadas como la imaginación humana, solo profundizaban el misterio. Algunos recurrieron a la tradición antigua, susurrando cuentos de personas sombra y seres interdimensionales. Otros buscaron consuelo en la ciencia, aferrándose a pajitas de entrelazamiento cuántico y realidades alternativas. Pero la verdad seguía siendo esquiva. Jonathan Rhys se había ido. Desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío de preguntas sin respuesta y un pueblo para siempre atormentado por lo desconocido. Su historia, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios nunca están destinados a ser resueltos. Los días se convirtieron en semanas. Las pistas se enfriaron.
La investigación, que una vez fue un fuego furioso, se redujo a brasas humeantes. La frustración carcomía a los detectives. ¿Dónde estaba Jonathan Rhys? La grabación de seguridad, que una vez fue un rayo de esperanza, ahora se burlaba de ellos. No ofrecía pistas, solo más preguntas. La desaparición de Jonathan Rhys desafiaba la lógica, desafiaba la explicación. Era como si hubiera entrado en otra dimensión, dejando atrás solo un vacío. Se propusieron teorías, se debatieron y se descartaron. ¿Juego sucio? Parecía imposible. Sin pruebas, sin motivo, sin sospechosos. ¿Desaparición voluntaria? Jonathan Rhys tenía todo por lo que vivir. ¿Por qué desaparecería? La duda se insinuó, proyectando una sombra sobre la investigación. Los detectives, antes seguros, ahora cuestionaban todo. ¿Había algo que se les escapaba? ¿Era la desaparición de Jonathan Rhys una broma cruel? ¿O era algo mucho más siniestro? Bajo una presión creciente, surgió la historia oficial. Jonathan Rhys, un hombre que luchaba contra demonios personales, había elegido desaparecer. Un suceso trágico, pero no infrecuente. Caso cerrado. La esposa de Jonathan, desconsolada pero resuelta, se negó a aceptar esta explicación. Ella conocía a su esposo. Él nunca la abandonaría, nunca se iría sin dejar rastro. La historia oficial sonaba hueca, una verdad fabricada para apaciguar al público. El pueblo, una vez unido por el miedo, ahora se fracturó en facciones. Algunos se aferraron a la narrativa oficial, encontrando consuelo en su simplicidad. Otros susurraban conspiraciones, encubrimientos, una verdad demasiado terrible para comprenderla. El misterio de la desaparición de Jonathan Rhys se profundizó, convirtiéndose en una mancha en el tejido de Montclair. Era una herida que se negaba a cicatrizar, un recordatorio constante de que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas y algunas historias están destinadas a permanecer sin contar. Pasaron los años. El caso de Jonathan Rhys, oficialmente cerrado, seguía siendo una herida abierta en el corazón de Montclair. El misterio sin resolver se desvaneció en el folclore local. Pero en los polvorientos archivos, un descubrimiento esperaba. Un investigador, obsesionado con lo inexplicable, tropezó con un eco espeluznante de la desaparición de Jonathan Rhys. Un caso sorprendentemente similar, enterrado en los anales de la historia. Un hombre desapareció, sin rastro, sin explicación. Impulsado por una curiosidad insaciable, el investigador profundizó. Surgieron más casos. A través de décadas, a través de continentes, surgió un patrón escalofriante. Hombres con rostros extrañamente similares a Jonathan Rhys, desapareciendo sin dejar rastro. Los ecos de la desaparición de Jonathan Rhys resonaban a través del tiempo, cada caso un inquietante recordatorio del misterio que asolaba Montclair. El investigador, ahora tras la pista de algo mucho mayor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esta una aterradora coincidencia o había algo más siniestro en juego? Sección 2. La verdad. Sigue siendo esquiva. La verdad, como el universo mismo, sigue siendo vasta, incognoscible y llena de infinitas posibilidades. Tal vez algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Tal vez la mente humana, a pesar de todo su ingenio y resistencia, no está preparada para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. O tal vez, las respuestas se esconden a plena vista, oscurecidas por nuestras propias ideas preconcebidas y nuestra comprensión limitada. Jonathan Rhys y los innumerables otros que desaparecieron sin dejar rastro sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. Son un testimonio de las fuerzas desconocidas que dan forma a nuestras vidas, las manos invisibles que guían nuestros destinos. Sus historias, para siempre envueltas en el misterio, nos desafían a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a abrazar la posibilidad de que la verdad pueda ser mucho más extraña y mucho más maravillosa de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. El misterio de los hombres desaparecidos sigue sin resolverse, un escalofriante testimonio del perdurable poder de lo desconocido. Pero incluso en ausencia de respuestas definitivas, hay un extraño consuelo en el acto de buscar, de cuestionar, de negarnos a aceptar las explicaciones fáciles. Porque es en la búsqueda de la verdad, por esquiva que sea,
donde realmente descubrimos la ilimitada capacidad del espíritu humano. La verdad puede seguir siendo esquiva, pero la búsqueda de ella continúa. Y mientras haya quienes se atrevan a hacer las preguntas difíciles, a desafiar los límites de lo conocido, hay esperanza de que algún día el misterio de los hombres desaparecidos sea revelado y el universo entregue sus secretos.